Buenas tardes, jóvenes. Buenas, profe. Hola. Saludos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar con el material. Estábamos viendo el tema de ondas. Eh, mm, lo último que habíamos visto era, creo que velocidad, ¿verdad? En una cuerda, en un medio elástico. Pero no recuerdo si vimos potencia. Vimos potencia. No se acuerdan. Sí, Ah, vimos. sí se vio potencia, ¿verdad? Sí lo dije. Sí. Ok, bueno, gracias. De todos modos, quiero volver otra vez a retomar el tema de ondas, eh, de lo que vimos el lunes. Eh, bueno, nosotros en este capítulo estamos estudiando, nos interesan las ondas transversales. Ya habíamos dicho que las ondas mecánicas se pueden clasificar en ondas longitudinales y en ondas transversales. Este capítulo está más orientado hacia lo que son ondas transversales, o sea, problemas de la cuerda, ¿verdad? La cuerda que se le da un impulso y produce esa perturbación. Entonces ya vimos por ahí que la solución, la función de onda que vamos a utilizar para una onda transversal es esta. Y de xt es igual a la amplitud, ¿verdad? Multiplicada, el CIR se utiliza coseno. Entonces aquí sería A multiplicado por el coseno de kx más menos omega t más phi. Esa es, digamos, la función de onda. Esa y depende de x y de t. O sea, esa perturbación depende de una posición x y de un instante de tiempo t. A es la amplitud, ¿verdad? Y aquí dijimos que puede ser seno o coseno. Algunos libros usan seno. El CIRS optó por el coseno. Pero igual, si sale un problema con seno, se trabaja igual, ¿verdad? K dijimos que era el número de onda, que es igual a 2pi entre lambda. Lambda es la longitud de onda, ¿verdad? Omega tiene el mismo significado que en el movimiento armónico simple, ¿verdad? Omega es la frecuencia angular y es igual a 2pi por f. Y el phi es una constante que se llama la constante de fase. ¿Ok? Y todo el argumento se llama la fase del movimiento. O sea, todo lo que está, todo el argumento de la función se le conoce como la fase del movimiento. Entonces, cuidado, no confunda la fase del movimiento con la constante de fase. Ese argumento está en radiano, ¿verdad? Luego vimos que la velocidad del pulso se puede calcular de varias formas, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Lambda por f, ¿verdad? Longitud de onda por frecuencia, o lambda entre t, que sería, la frecuencia es el inverso del periodo. O también dijimos que se puede calcular como omega entre k, o sea, frecuencia angular entre el número de onda. Y por último vimos una forma de calcular la velocidad que es atendiendo, ¿verdad? O tomando en cuenta las propiedades elásticas del medio. Entonces esa forma de calcular la velocidad es la raíz cuadrada de ft, que por lo general es tensión entre el mu. Y dijimos que ese mu se llamaba la densidad lineal de masa, que era la masa de la cuerda dividido entre la longitud de la cuerda. Entre la longitud de la cuerda. Entonces vean que ya aquí ese mu adquiere otro significado, ¿verdad? Esta es la longitud de la cuerda. Entonces vean que este cociente que está en kilogramos sobre metro me permite a mí caracterizar
el medio a través del cual se propaga el pulso. ¿Ok? Ya sabemos que ese pulso, la velocidad del pulso es como, ¿qué dijimos? Es constante, ¿verdad? ¿Ok? Sin embargo, un punto en ese medio, o sea, en la cuerda, se mueve, dijimos, hacia arriba o hacia abajo, perpendicularmente a la dirección de propagación del pulso, con una velocidad que es instantánea. Y dijimos que esa velocidad se llamaba la velocidad transversal. Es una función de x y de t. Y se puede calcular como la derivada de la y con respecto al tiempo. ¿Ok? Y también está la aceleración transversal, ¿verdad? Que también es una función de x y de t, y que es la derivada segunda de y respecto de t cuadrado. ¿Ok? Entonces no hay que confundir esta velocidad, la velocidad transversal, con la velocidad del pulso. Son cosas distintas, ¿verdad? ¿Ok? Esta es constante a través de cualquier medio que usted la calcule. Y esta es una velocidad instantánea, como las que calculábamos en cinemática, en física 1, que en cinemática era una función del tiempo. Solamente que ahora la función de onda depende de dos variables, ¿verdad? Entonces, por eso estamos utilizando aquí la notación de derivada parcial, ¿verdad? Para referirnos específicamente a que igual derivamos con respecto al tiempo, pero vamos a mantener constante la x. ¿Ok? Vean que estas tres formas de calcular la velocidad del pulso son cinemáticas, ¿verdad? Es decir, atienden a la cinemática del problema. Y esta otra está relacionada más bien con la dinámica del problema, ¿verdad? Porque estamos haciendo uso, necesitamos conocer esa fuerza, esa Ft, que por lo general es el peso de un cuerpo, ¿verdad? Que está colgando de una cuerda, o puede ser la tensión, ¿verdad? Eso ya va a depender del problema en cuestión, ¿verdad? Ok, bueno, eso es, digamos, a grandes rasgos lo que vimos la vez pasada, más el tema de potencia. Entonces, en el caso de potencia, el libro le habla de dos casos, la potencia promedio y la potencia instantánea. Pues en el caso de potencia, tenemos la potencia promedio, que se puede calcular a través de esta ecuación. Es una ecuación que está en la página 487. ¿Ok? Esa potencia promedio la vamos a calcular como, si quieren le ponemos una rayita encima, ¿verdad? O le ponen P prom o P average para que ustedes recuerden eso, ¿verdad? De que es un valor promedio que es igual a la raíz cuadrada de mu por ft, ¿verdad? Omega cuadrado a cuadrado entre 2. ¿Ok? Esa es la potencia promedio. Vean que es una cantidad constante, ¿verdad? Porque todos los parámetros que están ahí en esa ecuación, pues caracterizan un problema en particular, ¿verdad? Y la potencia instantánea es P de xt. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? Bueno, ahí vimos que era menos la ft, aparece un menos ahí, multiplicado por la derivada parcial de y respecto de x, multiplicado por la derivada parcial de y respecto de t.
¿ok? Y haciendo estas operaciones, ¿verdad? Es decir, derivando la y con respecto a x, la y con respecto a t, vamos a obtener una expresión para la potencia instantánea. P de xt es igual a fk, ft, ¿verdad? ftk, k es el número de onda, omega, a cuadrado, y tiene seno al cuadrado de kx menos omega t. ¿Ok? Entonces vean que aquí le llamamos potencia instantánea porque otra vez, ¿verdad? Vean que depende de x y depende de un instante particular, ¿verdad? No un intervalo, un instante para poder asignarle un valor a esa potencia, ¿verdad? Precisamente lo que va a cambiar es la x y la t, que son la posición y el instante, la posición en la que se encuentra el pulso, ¿verdad? Eh, digamos, el pulso viene así, ¿verdad? Y está pasando, y aquí está el punto P, ese punto está a una distancia X. Esa es la posición y en un instante T, ¿verdad? Por ahí pasó la perturbación en ese punto P. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos estos casos. Y también el libro le habla de potencia máxima. La potencia máxima es cuando se le quita este medio de aquí, este medio. O sea, le dicen que cuál es la potencia máxima, la única forma de que este valor sea máximo es quitándole un medio. Es decir, tendríamos el mayor valor posible, ¿verdad? Omega cuadrado por a cuadrado. ¿Ok? Entonces eso sería potencia máxima. Bueno, y por ahí habíamos quedado. También dijimos que la energía mecánica se calcula como K más U, ¿verdad? Por ahí lo dije, ¿verdad? Pero, ¿qué dijimos? ¿Qué particularidad había en el movimiento ondulatorio? No se conserva. No se conserva muy bien, no es constante. Claro, perfecto. O sea, no es el modelo que estamos usando no es el de una partícula, sino que es una perturbación que se propaga por un medio elástico que se compone de partículas. Entonces, realmente cuando esa perturbación pasa, hay transferencia de momento lineal, que era aquello de masa por velocidad. Entonces hay transferencia de energía. Al haber transferencia de energía, el sistema no es aislado. Y como no es aislado, pues entonces la energía mecánica no es una constante. Entonces en el movimiento ondulatorio, a lo sumo, lo que podemos decir es que la energía total, ¿verdad? Para un segmento que pertenece a esa cuerda por donde pasa el pulso ondulatorio, esa energía de ese segmento es K más U y está repartida, digamos, en porciones iguales, de tal manera de que la energía cinética y la energía potencial corresponden a términos iguales. Entonces, esta ecuación que yo voy a poner aquí, no sé si les había dicho, no aparece en el CIRS explícitamente. Eh, la estoy tomando del libro de Serwi, pero es válida, ¿verdad? La energía mecánica total, y le ponen un subíndice lambda, es igual a UK, que es la energía potencial, perdón, U lambda, más K lambda. Esa simbología de ponerle un lambda de subíndice, lo que le está diciendo es que realmente esa energía total, si cambiara, es debido a un cambio en la longitud de onda entre un pulso y otro. Y este resultado total sumado es un medio, ¿verdad? De mu omega cuadrado a cuadrado lambda. Quiere decir que si aquí es un medio, quiere decir que cada uno de estos contribuye con un cuarto, ¿verdad? Un cuarto y un cuarto, ¿verdad? De mu omega cuadrado a cuadrado lambda. Entonces aquí vean que estas tres cantidades, ¿verdad? La densidad lineal ya está determinada en el problema, porque usted tiene una cuerda, va a tener una cuerda que tiene una masa dada y una longitud dada, ¿verdad? En el laboratorio, por lo general, lo que le dan a uno es una caja que tiene diferentes cuerdas de diferente material, ¿verdad? Obviamente,
unas más largas que otras, unas más masivas que otras, para que uno calcule la densidad lineal de masa. Entonces vean que para la energía total, el mu ya es un parámetro, o sea, ya es fijo, porque a menos de que usted cambie la cuerda por otra, el mu no va a cambiar. El omega no va a cambiar porque el omega está determinado a través del periodo. ¿De acuerdo? Y el A, la amplitud también. Entonces aquí lo que podría variar es la longitud de onda. Entonces esa ecuación, por eso es que le ponen ahí en el Segway, le ponen esta notación. Ahora, la energía total también recuerden que la potencia es energía entre tiempo, ¿verdad? Trabajo entre tiempo, perdón. La potencia promedio nos dijeron por ahí que es trabajo entre delta T, ¿verdad? En física 1. Bueno, aquí en ondas yo puedo cambiar esa potencia por energía total, esta energía, ¿verdad? Dividido entre el periodo, que es el periodo, el tiempo para ir de una cresta a la otra. Ok, entonces vean que yo también puedo calcular energía no solamente sumando la U más la K, sino también despejándola de aquí y diciendo que la energía total es potencia por periodo. Ok. Bueno, yo creo que ahí habíamos quedado, si no me equivoco. Entonces vamos a hacer un problema para ir viendo cómo se usa estas fórmulas, ¿verdad? Estas ecuaciones. Voy a borrar si no hay ninguna pregunta. Ok, bueno, este problema es de un examen, precisamente del curso, cuando ha sido, cuando ha estado en la modalidad presencial, ¿verdad? El problema, voy a leerlo, el enunciado, y voy apuntando los datos. El problema dice lo siguiente, dice que el extremo izquierdo de una cuerda larga, horizontal y estirada oscila transversalmente con un movimiento armónico simple cuya frecuencia es 250 Hz. O sea, le está diciendo que es algo así, es una cuerda que va haciendo algo así. Este es el extremo izquierdo. Okay, aquí posiblemente hay algún mecanismo que produce la oscilación. Un oscilador. Okay. Y cada uno de estos pulsos viaja con una velocidad v. Entonces, nuevamente, dice el extremo izquierdo de una cuerda larga, horizontal y estirada, oscila transversalmente con un movimiento armónico simple, cuya frecuencia es de 250 Hz. Y lo máximo que se separa un segmento de la cuerda de su posición de equilibrio es 2.6. Le dan ese dato, dice, y lo máximo que se separa un segmento de la cuerda de su posición de equilibrio es de 2.6 centímetros. O sea, aquí tenemos que imaginarnos que la cuerda está pegada a algún aparato que produce la vibración. De manera de que, digamos que esta es la posición de equilibrio, x igual a 0. Y entonces el aparato que produce la vibración hace este movimiento. O sea, hace el movimiento hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Y aquí está el extremo de la cuerda adherido, ¿verdad? Entonces, haciendo ese movimiento, ¿verdad? Un movimiento armónico simple, es que produce esa oscilación. ¿Ok? Ok, entonces dice que son 2.6 centímetros. Dice lo máximo que se separa. Lo máximo que se separa un segmento de la cuerda de su posición de equilibrio es 2.6 centímetros.
Dice la cuerda tiene 2 metros de longitud. La longitud de la cuerda son 2 metros. Tiene una masa de 240 gramos. Y está bajo una tensión de 140 newtons. Y luego le dicen lo siguiente, le dice que en T igual 0, en T igual 0, o para T igual 0, la partícula de la cuerda en el origen tiene un desplazamiento vertical hacia arriba de 1.6 centímetros. En T igual 0 o para T igual 0, la partícula de la cuerda en el origen, o sea, la partícula que está aquí, la que está pegada aquí al extremo del vibrador. Esa partícula tiene un desplazamiento hacia arriba, un Y de 1.6 centímetros. ¿Ok? ¿Y dónde está? En el origen. Quiere decir que es en X igual 0. O sea, le están dando las condiciones, se llaman las condiciones, digamos, iniciales. Le está diciendo que en el origen, en ese instante, T igual 0, X igual 0, la partícula está a 1.6 centímetros de la posición de equilibrio. ¿Ok? Y se está moviendo hacia abajo. O sea, en ese instante se está moviendo hacia abajo. Entonces, bueno, vean todo lo que le da el problema, ¿verdad? Todos los datos. Quizá lo vuelvo a leer. Dice el extremo izquierdo de una cuerda larga, horizontal y estirada, oscila transversalmente con un movimiento armónico simple cuya frecuencia es 250 Hz. Y lo máximo que se separa un segmento de la cuerda de su posición de equilibrio es 2.6 centímetros. Quiere decir que ya eso es la amplitud, ¿verdad? Lo que le está dando. Está diciendo que estos pulsos tienen de amplitud 2.6. ¿Ok? La cuerda tiene 2 metros de longitud y una masa de 240 gramos. Y está bajo una tensión de 140 newtons. Y luego vienen las condiciones iniciales. Le dicen T igual 0, ¿verdad? La partícula de la cuerda en el origen, o sea, la partícula que está en el extremo izquierdo de la cuerda y está en el origen, tiene en ese momento un desplazamiento hacia arriba de 1.6 centímetros y se está moviendo hacia abajo en ese momento. ¿Ok? Entonces vean todo lo que le dice, ¿verdad? ¿Cómo podemos visualizar esto? Bueno, yo me lo imagino así, yo pondría un sistema de referencia, algo así, y me imagino que el pulso está pasando así. O sea, el pulso en ese momento está pasando por este punto. Este es el origen, X igual a 0, ¿verdad? Este es el instante T igual 0. Ahí está el punto P. Y la amplitud es 2.6. Y él está a una Y de 1.6. Eso es lo que yo me imagino, ¿verdad? O sea, es como que si uno le tomara una foto al punto de la cuerda en el momento en que está a una altura de 1.6 centímetros con respecto al origen. Y en ese momento el pulso se mueve con una velocidad que es constante, ¿verdad? Más o menos eso es lo que yo me imagino, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué le pide el problema? Lo primero que le dice es, halle la densidad lineal de masa. La densidad lineal de masa. Eso es muy igual masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. ¿Verdad? La masa de la cuerda nos dicen que son 240 gramos, ¿verdad? Que aquí serían entonces 0.24 kilogramos. Y la longitud nos dicen que son 2 metros, y hacemos esa operación. Eso me da 0.12 kilogramos entre metro.
Ahí tengo la parte A. Vamos con la parte B. La parte B le está diciendo que calcule la rapidez del pulso. ¿Cómo calcularíamos aquí la rapidez del pulso? Y ahí tengo varias formas de hacerlo. Tengo V es igual a lambda por F. Tengo la frecuencia, pero no tengo lambda, ¿verdad? También podría ser omega entre K, pero no me dan los datos para calcular. Bueno, omega sí la podría calcular, ¿verdad? Porque omega es 2pi por la frecuencia, ¿cierto? Y la frecuencia sí la tengo, es 250. Pero el K no lo puedo calcular porque es que necesito lambda. Entonces quiere decir que por aquí no parece que vayamos a obtenerlo, ¿verdad? Pero vean que nos da la tensión. Entonces la tensión, sí, ¿verdad? Porque yo puedo usar esta fórmula. U es la raíz de Ft entre mu. Y de ahí puedo sacar la velocidad, que sería la raíz cuadrada. Y la Ft me dice que son 140 newtons, ¿verdad? Dividido entre el mu, que es 0.12 kilogramos sobre metro. Y haciendo esa operación, a mí me da 34 metros sobre segundo. Entonces ya tengo la rapidez y la densidad lineal. ¿Qué más piden? Dice la longitud de onda de las ondas producidas. La longitud de onda de las ondas producidas. Pues entonces ahí yo puedo usar para esta parte voy a borrar aquí. Vean que yo podría usar esto, ¿no? K es igual a 2pi sobre lambda, pero no tengo la K. Bueno, ya la podría calcular, creo, pero entonces yo lo que hice fue que usé esta fórmula. U es igual a lambda por F, ¿verdad? Y entonces lambda, ¿qué es aquí? F entre V. Y entonces lo que hice fue que, a ver, lo puse bien, no, lo despejé mal, ¿verdad? Lambda es U entre F. ¿Está bien? Lo había escrito mal. Entonces ahora yo hago 34 metros sobre segundo. Lo divido entre la frecuencia, que son los 250 Hz. Y eso me da la longitud de onda en metros. A mí me da 0.4 metros, 0.14 metros. ¿Ok? Bueno, entonces ahí tengo ya la longitud de onda, que era la parte C. También lo podría hacer por aquí. Vamos a ver. Sí se podría, ¿verdad? También por aquí. Que sería lo mismo, ¿verdad? Porque vean que V es omega entre K, ¿verdad? Entonces K sería ¿qué? Omega entre V, ¿verdad? Entonces lo que habría que hacer es coger omega entre V y igualarlo a que a 2pi sobre lambda. Y entonces de ahí despejar el lambda, que se supone que debería darme también 0.14 metros. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, esa es la parte C. La parte B dice calcule la frecuencia angular y el número de onda. La frecuencia angular. Voy a borrar por aquí. La frecuencia angular, pues es omega igual 2pi por F. Y ahí tendría que esto es 2pi por 250 Hertz. Y eso me da 1570 radianes sobre segundo. O también puede poner omega igual
1570 segundos a la menos 1. Ahí tengo la omega. Y por último, la K. La K sería 2pi entre lambda, ¿verdad? Entonces sería 2 por pi dividido entre la lambda, que en este caso es 0.14. Y al hacer esa operación, me da que el número de onda es 45 radianes sobre metro. O también se puede escribir 45 metros a la menos 1. Ok. Bueno, entonces nos falta la parte E. ¿Hasta que hay alguna duda? Está bien. Bueno, vamos a la parte E. La parte E del problema, hay que utilizar las condiciones iniciales que están aquí. Esa parte lo que dice es que escriba la ecuación de la onda. La parte E, escriba y de xt. O sea, la ecuación de la onda. Entonces, la ecuación de la onda es y de xt es igual a A multiplicado por, yo voy a usar aquí seno de kx más menos omega t más phi. Entonces tengo que escoger este signo. El más menos, ¿cuál pondríamos? ¿El más o el menos? ¿Qué creen ustedes? Es una cuerda, ¿verdad? Que dice que está atada al extremo izquierdo. Lo que le está diciendo es que si los pulsos se están produciendo desde la parte izquierda hacia la derecha, pues está moviéndose en el eje X positivo. Por lo tanto, Menos. yo tengo que escoger el negativo. Entonces, de aquí quito el más y dejo el menos. Y me están diciendo que escriba la y de xt. La amplitud ya la tengo. ¿Cuánto vale? 2.6. La K ya la tengo, sí. La K vale 45. La omega también la tengo. Vale 1570. Pero vean que no tengo el ángulo. ¿Lo ven? Entonces, para eso son las condiciones que me dan en el problema, en la redacción, que dice que en t igual 0, el punto P está en el origen, ¿verdad? Y en ese momento el punto está a 1.6 centímetros por encima, dice, de la posición de equilibrio. Y otra cosa es que se está moviendo hacia abajo, que no lo puse. Esa es otra cosa. En este instante está a 1.6 y se está moviendo hacia abajo con una velocidad transversal. VY. Me faltó poner eso, ¿no? Entonces voy a usar las condiciones de frontera. Dice que en Y de X0, T0. Entonces Y de 0, 0 es igual a ¿qué? Es igual a 1.6. Y eso es igual a ¿qué? A la amplitud, que son 2.6 por el seno de K por 0 menos omega por 0 más phi. ¿Ok? Y entonces, bueno, estos términos desaparecen. K por 0 es 0, omega por 0 es 0. Y entonces lo que me quedaría es que 1.6 dividido entre 2.6, paso este 2.6 a dividir, ¿verdad? Tiene que ser igual al seno de phi. Y el seno de phi, el ángulo sería seno inverso de 1.6 entre 2.6.
Y eso me da, bueno, en grados me da 38. Y en radianes, por favor revísenlo ahí, me da 0.663. Ven a ver si lo estoy calculando bien. Ok, y la velocidad no la usé. Bueno, se podría plantear una ecuación para velocidad, ¿verdad? Voy a escribirla de este lado. Porque el problema le está diciendo que en ese momento se mueve hacia abajo. Quiere decir que si se mueve hacia abajo, la velocidad transversal tiene que ser ¿cómo? Tiene que ser negativa, ¿verdad? Es lo que le está diciendo la redacción. Entonces, si yo uso eso, tendría que decir que la VY de XT es la derivada parcial de esta ecuación. En este caso sería menos omega por A por el coseno de KX menos omega T más phi. Y el phi ya lo tengo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí la condición de la velocidad no es tan importante, porque lo único que puedo decir aquí es que esta velocidad es menor que cero, o sea, es negativo. Ok, entonces esta condición no me ayuda mucho, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, lo que sí puedo saber es que este valor de aquí es negativo, ¿verdad? Y con el negativo de aquí se cancela, ¿verdad? Pero es decir, ya yo tendría todo, ¿verdad? Porque vean que ya la omega la tengo, la amplitud la tengo, el ángulo, la constante de fase ya la calculé también. Así que el hecho de que me diga que el punto se mueve hacia abajo no me está ayudando mucho a resolver el problema como tal, porque ya yo encontré el ángulo aquí, en esta primera ecuación, ¿verdad? Es que algunas veces en estos problemas le dicen, ok, en t igual 0, x igual 0, el punto está a 1.6 centímetros por encima del origen. Pero le dicen y se mueve con una velocidad de, no sé, 3.2 metros por segundo. O sea, le dan un valor de u. Es que en este problema no se lo dieron concretamente, sino que le dicen que se mueva hacia abajo únicamente. Entonces, lo único que yo puedo aquí aducir es que en ese instante el punto se está moviendo hacia abajo, pero no tengo forma de calcular la magnitud. Bueno, eh, corrección, sí la tengo, ¿verdad? Lo estoy diciendo mal. ¿Cómo lo podríamos calcular? Con esta fórmula, ¿verdad? VY de 0, 0, ¿verdad? Me permite calcular la velocidad. Vamos a calcularla. ¿Quién sería la omega? El valor de omega dijimos que era 1570, ¿verdad? Por la amplitud. La amplitud es 2.6 centímetros, ¿verdad? Que sería 2.6, pero entonces dividámoslo entre 100 para que me quede ya en metros. Y aquí me quedaría coseno de K por 0, ¿verdad? Menos omega por 0, más el phi, que son 0.663. Entonces, ¿cuánto sería esto? Menos 1570 por 2.6 entre 100, multiplicado por el coseno de 0.663. ¿Alguien me podría hacer ese cálculo? Es que yo no lo tengo. Menos 1570. La derivada seno es coseno. Menos 40,81. Menos 40.81. Gracias. Pues esa velocidad sería menos 40.81, que podríamos redondearlo a menos 41 metros sobre segundo. Entonces estamos bien, ¿verdad? La velocidad me está dando negativa,
que es lo que necesito comprobar, porque me está diciendo la redacción del problema que en ese instante la partícula se está moviendo hacia abajo. Entonces, ¿por qué quiero yo hacer esto antes de dar la respuesta de aquí? Porque tal vez ustedes dijeron, ah, pero ya, el profesor se le olvidó dar la respuesta de aquí. Es que vean lo que pasa, jóvenes, algunas veces este ángulo no es el correcto. Entonces hay que probarlo. Es decir, es solución de la parte matemática, pero no de la parte física. Entonces vean que yo lo calculé y me dio 0.663, ¿verdad? Pero no me apresuro a sustituirlo aquí todavía porque quiero ver si es cierto que ese es el ángulo. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a la velocidad transversal y saco la derivada con respecto a esta función que yo escogí. Entonces, cuando derivo, vea que me queda un menos aquí debido a la regla de la cadena, ¿verdad? Y la derivada de seno es coseno. Quiere decir que todo está aquí bien, ¿verdad? Pero ahora cabe la posibilidad de que cuando yo haga estos cálculos, dependiendo del ángulo que yo meta aquí, es posible que este coseno me dé como, me dé negativo. Y menos por menos me daría que más. Quiere decir que ese ángulo no sería el ángulo que me está describiendo el problema físico. Porque si me está dando que la velocidad es positiva, no concuerda con la redacción del problema. Ya, no sé si estoy más bien haciendo un enredo, pero sí me entienden lo que quiero decir. O sea, en este caso, el ángulo sí es el correcto, porque cuando yo lo sustituyo, ya uno de ustedes me dijo que da aproximadamente menos 41 metros por segundo, lo cual es correcto. Me está diciendo que el punto se mueve hacia abajo. Pero es probable que no se esté, que es decir, que con ese ángulo no le dé una velocidad negativa. Entonces, habría que buscar un ángulo, ¿cómo se llama? Un ángulo, eh, es decir, en el cuadrante, el ángulo correspondiente, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos? ¿Tienen un nombre? Digamos, este ángulo en el círculo trigonométrico, digamos, yo estoy escogiendo este, ¿verdad? Entonces, tiene que haber otro que me dé el mismo valor, ¿verdad? Entonces, yo aquí tendría que sumarle a 0.6363, tendría que sumarle pi, ¿verdad? Para que me dé el ángulo correcto. Pero bueno, aquí no hay que hacerlo. No hay que hacerlo porque ya me está dando la velocidad negativa. ¿De acuerdo? Pero si por ejemplo aquí, qué sé yo, el ángulo que yo hubiera obtenido aquí me da, hace que el coseno sea negativo, menos por menos me va a dar más y ya no está de acuerdo con lo que dice la redacción del problema. Por eso es que hay que, antes de dar la respuesta, asegurarse que ese ángulo es el correcto. ¿Está bien? Ok, ahora sí, y ahora sí yo estoy listo para dar la respuesta. La respuesta sería, voy a borrar por aquí, ya viene el chapuzón de agua. La respuesta sería y de xt es la amplitud. Si quieren la dejan en centímetros o la ponen en metros, como ustedes quieran, pero les recomiendo que le pongan unidades. Yo lo dejé en metros, entonces yo puse 0.026 metros multiplicado por el seno de 45x menos, porque se mueve hacia la derecha, 1570t más 0.663, porque ese es el ángulo correcto. Y ahí está la respuesta. ¿Alguna pregunta? Bueno, en este problema no lo hicieron, pero también le pudieron haber preguntado por la potencia promedio. Por ejemplo, ¿verdad? Si le hubieran dicho que calculara potencia promedio, eh, ¿qué habría que hacer? De ahí, nos vamos a la formulita de potencia promedio. Si fuera el caso, ¿verdad? Que hubiera una opción F, la potencia promedio sería un medio multiplicado por la raíz de mu ft, ¿verdad? Omega cuadrado a cuadrado. De ahí es solo sustituir, ¿verdad?
la potencia promedio. Y voy a borrar aquí para que no se llene mucho, que no se nos vaya a complicar. Habría sido nada más sustituir los valores que tenemos ya, ¿verdad? Entonces, aquí sería un medio por la raíz de el mu, que ya lo calculamos, ¿verdad? Mu es 0.12 multiplicado por la tensión, que son 140. No le voy a poner unidades, ¿verdad? Y por fuera de la raíz está el omega, que sería 2pi por la frecuencia, que la frecuencia son 250. Todo eso al cuadrado por la amplitud, que aquí la amplitud no son 2.6, sino que es 0.026 al cuadrado, para que me quede en metros, ¿verdad? Y esto me habría dado, o esto me va a dar, perdón, la potencia promedio. ¿Ok? Si me dice que cuál es la potencia instantánea, pues entonces ahí lo que quieren es que usted la deje en función de x y t, ¿verdad? O le dicen el valor de x y el valor de t explícitamente para que usted lo sustituya en la fórmula. Cuando le dicen un problema de marque con x, la potencia instantánea en función de x y t, lo que le está diciendo es que ponga la fórmula esta que vimos ahora, del seno cuadrado, y que ponga el valor de k y el valor de omega, pero que no evalúe en ninguna x ni en ninguna t. O sea, solamente le está diciendo, escríbala como una función de x y de t. Pero en otros problemas le dice la potencia instantánea en la posición tal y en el instante tal es para que uno sustituya. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? Está bien. Bueno, vamos a seguir si no hay preguntas. Profe, Sí. es que me perdí un poco. ¿Cuándo fue que sacamos la FT? Esa fuerza de tensión. ¿Cuándo sabemos que es la tensión? Ajá. Eh, es que, digamos, le van a dar una figura, por ejemplo. Digamos, si a usted le dan, puede ser, vamos a ver, lo más común es que sea tensión. Es lo más común. Entonces, el arreglo más común es este. Una mesa, ¿verdad? Y aquí tenemos la cuerda por donde va el pulso. Y aquí hay una polea, como el problema que se hizo en física 1. Y aquí hay una masa M. Entonces, Jay, la tensión, esto está en equilibrio, ¿verdad? O sea, suponemos que la masa M no se está moviendo, no está acelerando, ¿verdad? Entonces aquí, de la suma de fuerzas en Y, nos damos cuenta que la tensión, que es la Ft, es igual a M por G. O sea, la masa de la caja que está colgando por 9.8. Entonces ahí yo sabría que la tensión es eso. Siempre es tensión, ¿verdad? Siempre hay que igualar la tensión al peso. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Gracias. Ok, está bien, entonces sigamos. Bueno, voy a borrar por aquí. Ok, vamos a ver ahora, jóvenes, el concepto de
intensidad, que lo vamos a usar en el capítulo siguiente, que es cuando veamos sonido. Entonces, la intensidad la vamos a denotar con la letra mayúscula I. Intensidad. ¿Ok? Y usamos la letra mayúscula I. La intensidad está definida como la potencia que emite una fuente, llámese un oscilador, ¿verdad? Que está pegado a la cuerda, o también la potencia que emite, por ejemplo, un altavoz, o sea, una fuente sonora, ¿verdad? En este caso, en este capítulo, nos interesa la intensidad debido al oscilador o al vibrador que está produciendo la oscilación. O sea, es un aparatito que está en el laboratorio, que tiene como una membrana, como un tambor, y cuando se prende, se le cambia la frecuencia y ese tambor comienza a oscilar, cambia su ritmo de oscilación. Entonces eso va a depender de la frecuencia. ¿Ok? Entonces la intensidad, nosotros la vamos a definir como potencia por unidad de área. ¿Ok? Cuidado, no pongan presión, ¿verdad? Porque he visto gente que me confunde la P de potencia con la P de presión, ¿verdad? Y por acá me pone fuerza por área o fuerza entre área, ¿verdad? Como que si fuera algo de fluido, ¿verdad? No, aquí es potencia. Entonces vean que las unidades de intensidad son las unidades de potencia, que son los watts, entre las unidades de área, que son los metros cuadrados. ¿Ok? Eso es intensidad. Potencia por unidad de área. Ahora bien, ¿cómo vemos aquí el fenómeno de la intensidad? Lo queremos asociar a una fuente que produzca frentes esféricos. O sea, imaginémonos como que si fuera una fuente, ¿verdad? Como por ejemplo un altavoz que está produciendo esto. Frentes esféricos concéntricos, como que si fueran las capas de una cebolla. ¿Ok? Entonces, esta es la fuente, ¿verdad? Esta es la fuente. Y pues vamos a tener observadores en posiciones distintas con respecto a la fuente. Por ejemplo, aquí hay un observador que está en el punto A y aquí hay otro observador que está en el punto B. Y estas rayas, estas curvas son los frentes de onda. El frente de onda. Como cuando ustedes tiran una piedra, ¿verdad? En un estanque donde hay agua tranquila o en una pila, ¿verdad? Que se cae una gota de agua, ¿verdad? Cae en un estanque y entonces se observa que se generan una serie de patrones concéntricos que se van alejando del punto en donde cayó la gota. Bueno, eso es una onda mecánica, ¿verdad? Solamente que aquí nos lo estamos imaginando como que si fuera en 3 dimensiones. O sea, como que si fuera una fuente que está produciendo sonido en todo el espacio. Entonces el frente que le llega a uno es un frente esférico. Por lo tanto, la intensidad nosotros la podemos poner así. La intensidad va a ser igual a potencia entre 4 pi r cuadrado. ¿Qué es esa r? El radio. Estamos suponiendo que los frentes de onda son esféricos. ¿Ok? Entonces, bueno, no confundan aquí las fórmulas de geometría, ¿verdad? Yo sé que tienen que distinguir, ¿verdad? El área del círculo es pi r cuadrado o pi diámetro cuadrado sobre 4. La circunferencia es 2 pi r, ¿verdad? Y el área del círculo es 4 pi r cuadrado. Esa es la que yo estoy usando aquí. Porque me estoy imaginando, como les decía ahora, que los frentes de onda son esféricos. ¿Ok? Entonces vean qué interesante. La R, aunque es el radio de cada uno de los frentes esféricos, en realidad la distancia a la que está el observador de la fuente que produce el sonido. Entonces ya sabemos intuitivamente que si
estamos cerca, estamos en una plaza en donde hay una fuente, un altavoz, ¿verdad? Pues obviamente, conforme nos acercamos a ese altavoz, vamos a percibir el sonido con mayor intensidad, ¿verdad? Igual, si nos alejamos, ¿verdad? Vamos a dejar de percibir la intensidad del sonido. Entonces vean que aquí la fórmula se lo dice, ¿verdad? Porque vean que la intensidad le está diciendo que es una función de R que varía como 1 sobre R cuadrado. O sea, la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo dos fuentes, si yo tengo dos observadores, perdón, en puntos distintos, ¿verdad? Una a una distancia R1 y el otro a una distancia R2, yo puedo relacionar las distancias de los observadores, ¿verdad? Que están percibiendo que estos frentes de onda con las intensidades de cada uno de ellos, con las intensidades que ellos miden, ¿verdad? Por ejemplo, si cada uno de ellos tiene un sonómetro, ¿verdad? O un radar de estos de detectar sonido, entonces podemos relacionar la intensidad con la distancia. Siempre que la fuente tenga la misma potencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es que de esta ecuación escribo así, I1 por A1, o bueno, I1 por 4pi R1 tiene que ser igual a ¿quién? A I2 por 4pi R2. ¿Qué estoy haciendo? Lo que estoy diciendo es que la potencia es la misma para cada observador, porque la fuente es la que produce el sonido, y mientras que no se cambie la fuente, no se cambian las características del sonido. Es decir, me refiero a la potencia del instrumento, ¿verdad? Que está produciendo ese sonido. Entonces yo puedo igualar estas dos cosas, y vean que cancelo los 4pi, y me queda una fórmula que es muy útil, nos va a ser muy útil más adelante. Aquí me faltó un cuadrado, que va a ser esta, I1 entre I2, paso el I2 del lado izquierdo a dividir, y de este lado me queda, vamos a ver qué me quedó. Me queda entonces R2 al cuadrado entre R1 al cuadrado. Y esa formulita me relaciona las intensidades que perciben dos observadores que están a las distancias R1 y R2. Observen que los índices están cruzados, ¿verdad? Los índices están cruzados. Eso quiere decir que lo que habíamos dicho, ¿verdad? La intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O bien despejo la R2 entre R1, ¿verdad? Y lo que me queda es la raíz cuadrada de I1 entre I2. Esa es otra forma de escribir la ecuación, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo necesite. Si necesito el cociente de intensidades o si necesito el cociente de distancias, ¿verdad? Entonces eso se llama la ley del cuadrado inverso de la intensidad. Ley del cuadrado inverso de la intensidad. Más adelante el tema de intensidad va a aparecer en otros campos, ¿verdad? De física, asociado con otras áreas, ¿verdad? Obviamente, pero este es un tema que siempre pues se lo van a encontrar, ¿verdad? En óptica aparece mucho, los que les interesa la óptica física, ¿verdad? Ahí va a aparecer para estudiar fenómenos asociados directamente con la luz, ¿verdad? Que es una onda electromagnética. Ok. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, vamos a ver ahora un principio básico que vamos a utilizar para estudiar cuando tenemos más de una onda.
Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, dos pulsos que se van a superponer. Eso se llama o lo describe el principio de superposición. El principio de superposición. ¿Ok? El principio de superposición básicamente lo que dice es que si yo tengo dos pulsos que están viajando, puede ser en sentido contrario o en el mismo sentido. Si yo tengo dos pulsos viajando, va a llegar un instante, o hay instante y una posición en X en donde el pulso se superpone, hasta que se logra algo así. Entonces aquí este pulso tiene una Y1, este tiene una Y2, ¿verdad? Imagínense dos cuerdas, ¿verdad? Y aquí están ya comenzando a superponerse y aquí ya se superpusieron. Entonces, aquí en este instante, Y1, perdón, Y es igual a la suma de Y1 más Y2. ¿Ok? El principio de superposición precisamente es esto. O sea, sumar al menos la Y individual de cada uno de esos pulsos. Y tiene aplicaciones en física. Eso sirve para estudiar algunos fenómenos, como por ejemplo la interferencia y las ondas estacionarias. ¿Okay? Ahora bien, las ondas tienen muchas características interesantes. Y entonces las ondas se transmiten, ¿verdad? Como pulso incidente, como por ejemplo este es un pulso incidente, se reflejan, ¿verdad? Y también se invierten. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cuerda que va hacia una pared, una cuerda y tengo un pulso que va hacia una pared en donde este punto es fijo, o sea, la cuerda está atada firmemente a ese punto, lo que vamos a observar es que cuando el pulso va llegando aquí a la pared, él cambia su forma y ahora lo que hace es que se invierte y regresa en sentido contrario. Entonces, lo que estamos diciendo es que el pulso ondulatorio incidente, el incidente, al llegar a la frontera en donde el punto es fijo, ¿verdad? Lo que hace es que se invierte y regresa en sentido contrario. ¿Ok? Y vean que aquí nada se transmitió. O sea, porque una onda cuando llega a un punto, se transmite, se refleja o se invierte. Puede pasar una de las dos o todas a la vez. Entonces, en este caso, cuando llega a este punto fijo, ¿qué es lo único que vemos? Bueno, ¿qué pasó? Se invierte y además, ¿qué pasa? Se refleja, pero no se transmite. ¿Lo ven? Y este punto es fijo. Es como que si la cuerda estuviera atada a un tipo de prensa o algún clavo, ¿verdad? De manera de que este punto no se mueve. ¿Ok? ¿Qué pasa si ahora el punto se mueve? ¿Qué pasa si es un punto móvil? Bueno, si se trata de un punto móvil, cuando el pulso va, para que sea un punto móvil, aquí tiene que haber una especie de anillo o de aro. Y esto es una varilla o una barra. De tal manera de que ese anillo se pueda deslizar
a lo largo de la barra. Entonces, este punto ya no es un punto fijo, sino que es un punto, decimos, móvil. Entonces, cuando la perturbación llega ahí, observamos que el aro comienza a moverse hacia arriba y hacia abajo. Y ahora lo que vemos es que el pulso regresa. Es decir, regresa en sentido contrario, al igual que este caso, pero vean que ahora no se invirtió. Entonces vean que en este caso, cuando el punto es móvil, ¿verdad? ¿Qué pasa? El pulso se refleja, no se invierte, no se transmite. ¿Lo ven? Punto fijo, se refleja, se invierte, no se transmite. Punto móvil, se refleja, no se invierte, no se transmite. ¿Está bien? Eso que estoy explicando está en la página 490 de su libro, en Sears, para que le den una leidita después. Son algunos detalles, ¿verdad?, del comportamiento de las ondas cuando llegan a fronteras. Cuando yo digo fronteras, me refiero aquí, ¿verdad? Fronteras o interfaces, ¿verdad? Llega a un punto fijo, ¿verdad? O llega el pulso llega a un aro que se puede deslizar con cierta fricción a lo largo de una barra. ¿Ok? Bueno, y les decía que ya con esto voy a ir terminando, para no correr mucho con este material. Les decía que con el principio de superposición se pueden estudiar dos fenómenos muy conocidos que son el de interferencia y el de ondas estacionarias. En el caso de las ondas estacionarias, vamos a ver algunos detalles de la onda estacionaria. En el caso de las ondas estacionarias, ¿cómo se generan ondas estacionarias en una cuerda? Bueno, partimos del hecho de que la cuerda está tensa, o sea, de que tenemos una cuerda que está entre dos soportes rígidos. Este punto puede estar fijo y de este lado tenemos un oscilador que es el que produce la vibración. Entonces, cuando se generan ondas estacionarias, lo que se van a ver son estos patrones. Unos patrones de esta forma. Eso es una onda estacionaria. ¿Ok? Estos puntos de aquí, digamos, que no tienen amplitud o amplitud cero, se llaman los nodos. Por ejemplo, este. Y también el que está aquí en el centro. Esos son los nodos. ¿Cuáles son los nodos? Los puntos donde los valores de X, tal que la amplitud es cero. Y los antinodos son los puntos de amplitud máxima. Entonces, estos son los antinodos. Ok, entonces los antinodos son los valores de X tal que la amplitud es el valor máximo. O sea, tiene el valor mayor. Entonces ven que cuando se pone una cuerda a oscilar así, los puntos en la cuerda no se mueven con velocidad V. O sea, ven que aquí la cuerda este pulso no se está moviendo así, con una velocidad V, sino que lo que está haciendo es oscilando. ¿Con qué? Con un movimiento armónico simple. ¿Ok? Entonces vean que esto no es una onda viajera, ¿verdad? La onda que habíamos visto en la clase de lunes es una onda viajera, esta no. Es decir, cuando se superponen ambos pulsos, lo que se genera es esto. Una secuencia de nodos, antinodos, nodos, antinodos.
Pueden haber más, ¿verdad? Yo estoy dibujando 2, pero podría ser que haya 1, o podría ser que hayan 4, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, para aplicar el principio de superposición aquí, yo lo que voy a utilizar, lo que voy a asumir es que la Y1 va a ser A por el coseno de kx menos omega t. Y la Y2 va a ser A coseno de kx más omega t. Esas son las Y individuales antes de que se forme la onda estacionaria. ¿Ok? Y yo quiero aplicar el principio de superposición. El principio de superposición lo que me dice es que sume Y1 más Y2. Entonces yo aquí puedo sacar a factor común la A. Y me queda factor de coseno de kx menos omega t más coseno de kx más omega t. Vean que en ondas estacionarias siempre hay un término con menos y un término con más. Y yo lo que hice fue que saqué la amplitud a factor común. Y pues ahí hay una identidad en el libro que le dan, que es esta, coseno de zeta 1 más coseno de zeta 2, ¿la recuerdan? Es 2 por el coseno de zeta 1 menos zeta 2 entre 2 por coseno de zeta 1 más zeta 2 entre 2. ¿Ok? ¿Y para qué necesitamos esta identidad? Bueno, la necesitamos porque yo quiero ahora cambiar estos cosenos de las ondas individuales. Y vean que precisamente zeta 1 es igual a ¿quién? A kx menos omega t. Y zeta 2 es igual a kx más omega t. Entonces, cuando yo hago estos cambios aquí y aplico esta identidad, lo que me va a quedar como la y resultante va a ser la siguiente ecuación. Es decir, me va a quedar esto. Me va a quedar que y, después de que simplifico, ¿verdad? Aquí tengo que aplicar la identidad y me va a quedar entonces que y de xt va a ser igual a 2a coseno de kx, 2a coseno de kx por coseno de omega t. Así. ¿Okay? Y esa es la resultante de una onda estacionaria, utilizando el principio de superposición. Entonces vean que las ondas estacionarias ya no son ondas viajeras, porque vean que la onda viajera original tiene la forma kx menos omega t. ¿Lo ven? Era lo que habíamos dicho, de que es función de x más menos b por t, ¿verdad? Entonces aquí tienen forma de onda viajera, pero aquí ya no. Vean que ahora esto es una amplitud, la amplitud resultante. Y este es un término oscilante, que es el coseno de omega t, parecido al movimiento armónico simple, ¿verdad? Entonces vean que las partículas que componen el medio elástico, en este caso una cuerda, esas partículas solo pueden oscilar para arriba y para abajo con un movimiento armónico simple. ¿Ok? En donde la amplitud, vean que la amplitud es variable. ¿Por qué? Porque depende de quién, de X. Entonces, por eso vemos estos patrones que se forman, ¿verdad? Vean que conforme yo avanzo desde 0 en adelante, ¿verdad? Los valores de X van cambiando y el tiempo va cambiando. Y vea que la amplitud va aumentando. Ven que se va haciendo más grande hasta que se vuelve máxima. Luego comienza a disminuir hasta que se vuelve 0. Comienza a aumentar otra vez hasta que se hace máxima y así sucesivamente. Quiere decir que un punto de la cuerda, cuando se está en una onda, cuando la resultante es una onda estacionaria, ese punto solo puede oscilar con un movimiento armónico simple. ¿Ok? Pero no tiene una velocidad U.
O sea, estos pulsos no se están moviendo con velocidad U, como si se estaban moviendo los pulsos individuales. Ven, entonces cuidado, que hay que distinguir la onda viajera de la onda estacionaria. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta de esto? Está bien. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a quedar con el material aquí. Llegamos hasta ondas estacionarias, ¿verdad? Así que la siguiente clase, el lunes, terminamos de ver esto, ¿verdad? Y pasamos a hacer algún problema sobre ondas estacionarias. Entonces, si no hay ninguna pregunta, quedaríamos aquí. Muchas gracias, profe. Bueno, ok, Profe. ok, hasta luego. Gracias, profe. Chao. Pura vida, hasta luego.